Presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo. En lo que respecta a nuestro país, asegura que hay compromisos incumplidos por parte del gobierno y el Estado, especialmente sobre las víctimas del estallido social. Vamos a profundizar en estos temas. Para eso estamos con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Rodrigo, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. Nicolás. Está para la confusión, tranquilo. Sí, perdón, muchas gracias por la invitación. Vamos al aspecto general. Este es un informe bien contundente en términos de los distintos hechos, contingencias y por sobre todo elementos que generan eventuales o en lo concreto violaciones a los derechos humanos en el mundo, desde conflictos bélicos, desde situación de dictaduras. No tenemos todo el tiempo, digamos, para ir abordando uno por uno, pero déjame quedarme un segundito con la situación de los conflictos bélicos, Rusia-Ucrania, la situación en Medio Oriente también. Ahí hay un análisis que hace la Amnistía Internacional. Sí, hay un análisis que hacemos y hay un llamado de alerta a la comunidad mundial, puesto que ese orden internacional que se estableció con ciertas reglas básicas post-Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, 6 millones de personas judías asesinadas en la Segunda Guerra Mundial y otras millones de personas también víctimas de las más graves atentados a la dignidad humana. Bueno, ese orden mundial hoy día parece estar cuestionado, amenazado, porque la verdad, como bien señalaste, en conflictos bélicos como el causado por la invasión rusa en Ucrania, otros conflictos en Sudán, en Myanmar y por cierto lo que está ocurriendo todos los días en Gaza, de alguna forma nos han mostrado que los sistemas establecidos hace 75, 80 años hoy día no están dando el ancho, no están a la altura de esos desafíos. ¿Por qué no dan el ancho? Porque algunos decían porque las reglas cambiaron o ya no hay reglas, por ejemplo. Ahora, en la guerra esto de las reglas es un tema que es de amplia discusión, digamos, pero desde ese punto de vista el sistema, tú dices, no está dando el ancho actualmente, ese sistema establecido. Es que efectivamente hay personas que a veces entienden que en las guerras no hay reglas y todo vale, pero no es así. Se establecieron los convenios de Ginebra, sí. El derecho internacional humanitario justamente establece que hay una serie de reglas que los estados incluso tienen que respetar durante los conflictos bélicos, especialmente en relación a la protección de las personas civiles. Y eso es lo que no ha ocurrido en distintos lugares del mundo y especialmente en Gaza, donde ya después de 200 días tenemos cerca de 34.000 personas asesinadas por parte del Estado de Israel, un tercio de ellos niños y niñas. Y ahí, Nicolás, quiero ser muy claro, desde Amnistía Internacional, cuando el 7 de octubre del año pasado se produjo el ataque de Hamas también contra población civil y también con varios rehenes que todavía siguen en manos de Hamas, fuimos absolutamente claros en condenar una condena inmediata de todos, digamos. Así es, fue una condena transversal. Pero de la misma forma, hoy día somos absolutamente claros con que tiene que terminar este castigo colectivo contra la población civil en Gaza y que además, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, se dan ya varios elementos de un genocidio que tiene que parar absolutamente. Ahora, me detengo en este punto en particular, digamos, lo que es la situación de Gaza, donde ha habido hasta un cambio en los discursos o en la postura de algunos estados. Por ejemplo, Estados Unidos, que de alguna manera se critica, no ha sido directamente en relación al asesinato de civiles, pero sí de alguna manera a no seguir con esto. Desde ese punto de vista de Amnistía Internacional, ¿ven el peso que se genera en algo que es bastante evidente y que la comunidad internacional lo ve así? ¿Las violaciones a los derechos humanos que se da en este conflicto en particular? Sí, yo creo que hoy día, después de 200 días de iniciado este conflicto, es muy indesmentible que se están produciendo crímenes de guerra por parte del Estado de Israel. Y la verdad es que Estados Unidos reiteradas veces lo que hizo fue usar su derecho a veto en el Consejo de Seguridad Nacional para frenar resoluciones que establecían un alto al fuego, sí, precisamente para proteger las... El Consejo de Seguridad de la ONU, en este caso, Así es, precisamente para que era un alto al fuego para proteger a la población civil. Hoy día Estados Unidos... Para hacer el corredor humanitario y para eventualmente llegar a... hay que entender que además la situación hoy día es de una creciente hambruna, desplazamiento de alrededor de 2 millones de personas, por lo tanto se espera que tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea y en general la comunidad internacional en su conjunto presiona al Estado de Israel
para frenar esto que a todas luces cada vez más parece un genocidio. Rodrigo, esto desde el punto de vista mundial, quiero llegar a la región para después también recalar en lo que pasa en nuestro país. A nivel regional, ¿cuáles son los focos o los sectores que preocupan a Amnistía Internacional y que se plasman en este informe? Algo que en América Latina nos preocupa son especialmente dos cosas, Nicolás. Uno, que es la creciente, digamos, deriva autoritaria con coerción de varias libertades civiles en países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador también. Y por otra parte, también decir que América Latina es una de las regiones donde más peligro sufren las personas defensoras de derechos humanos. Sí. Y lo otro, Nicolás, es que algo que además pasa en Chile, pero está pasando en varios países de la región, es entender que la seguridad casi, o las políticas de seguridad casi no debieran tener límite, que todo vale para avanzar en política contra la delincuencia. Eso lo hemos visto en El Salvador, lo vemos en otros países de la región, y es una tendencia en América Latina que nos preocupa y que, como te decía y te adelantaba, también la estamos viendo en Chile. Claro, a juicio de Amnistía, y no solamente de Amnistía Internacional, a lo que plasman en el informe, sino de otros actores, sectores intelectuales y la propia ciudadanía, claro, ¿hasta dónde yo puedo de alguna manera flexibilizar lo que son los derechos? A los derechos, no llego a los derechos humanos todavía, en pos de los derechos a vivir en tranquilidad, digamos, con seguridad. Esa es una discusión también a nivel internacional, hay que decirlo, pero en la región tú das casos de que evidentemente ha sido y ha estado bien presente. Sí. ¿Hasta dónde llego, digamos? Así es. Y la verdad, Nicolás, es que todos los derechos humanos admiten restricciones, admiten límites, y también por la seguridad. La seguridad, por cierto, también es un objetivo que hay que perseguir por parte del Estado, porque el hecho de que hayan personas en Chile o en otros países de la región que no puedan vivir con seguridad, que no puedan salir a la calle sin exponerse eventualmente a ser víctimas de un grave delito, es, por cierto, también un tema de derechos humanos. Pero lo que hoy día nosotros y nosotras estamos diciendo es que lo que no se pueden emplear son recetas del populismo penal que, por cierto, van en contra de los derechos humanos, pero que también a la larga han demostrado que no son sostenibles para también combatir la delincuencia y prevenir los hechos delictuales. Claro, aquí la experiencia de la historia indica que cuando se llega a este tipo de práctica o de alguna manera entregar un poder absoluto, digamos, a lo que es la seguridad, lo voy a poner en ese plano, puede llegar de alguna manera a una discrecionalidad que es bastante libre. Claro, parte, por ejemplo, tiene que haber cualquier tipo de acción de seguridad contra quienes matan a otra persona, el delito más grave. Pero esto puede ir también ampliándose a otro tipo de delitos, digamos. Esa es un poco también la discusión que se da. Sí, así ¿Hasta dónde es. llega? Así es. Y la mal también lo que hemos visto a lo largo de la historia, que cuando empieza la coerción, la restricción o cercenar libertades básicas de las personas en pos de la seguridad o en pos de otro objetivo del Estado, eso sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. ¿A ustedes les preocupa, lo digo directamente, Rodrigo, como Amnistía Internacional, que se entreguen facultades o más facultades de las que deben tener, por ejemplo, las policías, que están encargadas del orden y seguridad pública? A nosotros y nosotras nos preocupa que las policías puedan hacer bien su labor, porque es una labor fundamental para resguardar la seguridad de las personas. Porque importante decir, ustedes apoyan a las policías, pero... Por supuesto, pero lo que creemos es que no puede ser un cheque en blanco para que simplemente puedan actuar, por ejemplo, puedan hacer uso de la fuerza sin restricciones, sin proporcionalidad, sin respetar el principio de legalidad. Claro, porque aparte también hay una máxima que también está en una discusión bien profunda, hay que decirlo. Los derechos humanos también de los delincuentes. Son delincuentes, pero son seres humanos finalmente. Así es, todas las personas... ¿Cómo lo ven? Y está bien presente en Chile también. Sin lugar a duda, Nicolás, y lo que te diría también es que son tiempos donde cada vez más pareciera haber personas a las cuales le hace sentido esto de decir que hay otros, que hay personas que cometen delitos que no tienen derechos, que cuando, por ejemplo, una persona después llega a la cárcel, pierde sus derechos fundamentales por los actos que cometió. Bueno, eso está en lo medular del marco de derechos humanos, de que nadie pierde su dignidad humana, todos mantenemos nuestros derechos fundamentales. Rodrigo, ahora, ese es un tema que está presente en la región, en el mundo y también en Chile. ¿Qué otros temas ustedes destacan en este informe que entrega Amnistía Internacional?
Bueno, a nivel Como preocupaciones, me imagino. Sí, a nivel internacional nos preocupan ciertas tendencias muy fuertes en el año 2023 respecto de ataques a la justicia de género, por ejemplo, en Irán, donde siguieron persecución al igual que el 2022, en Afganistán, donde cada vez más se prohíbe a las mujeres estar en ciertos espacios públicos, o también yendo a Occidente, en Estados Unidos, donde en más de una docena de países durante el 2023 se restringió absolutamente la posibilidad de las mujeres de abortar, excepto en casos muy, muy excepcionales. Por lo tanto, esa es una tendencia que nos preocupa. También creemos que en materia de justicia climática los estados no están adoptando las decisiones que son fundamentales y que eran urgentes no para mañana, sino que debieron haberse tomado mucho antes también. Esas son algunas tendencias, sin lugar a duda, que nos preocupan a nivel global. Y también, Nicolás, el uso de ciertas tecnologías como el reconocimiento facial, especialmente en contexto de limitaciones al derecho a la protesta, otras tecnologías en el control de la frontera. Interesante, ustedes llaman la atención también de la inteligencia artificial. Así es, porque hay ciertas formas de inteligencia artificial generativa que se pueden utilizar finalmente para incitar discursos de odio, para producir discriminación, y siendo la tecnología algo que puede, sin lugar a duda, ayudar al bienestar de la población, también hay que tener cuidado con que pueda afectar los derechos humanos. No es la herramienta, es quien la usa y cómo la usa. Así es. Ese es el punto. Ahora, en Chile, las preocupaciones que tienen como Amnistía Internacional, nos ha tocado también conversar varias veces aquí en el programa. Sí, lo primero es decir que Amnistía Internacional, cuando llegó este gobierno, planteamos que había un programa del presidente Gabriel Boric que era muy ambicioso en derechos humanos. Y creemos que hay algunos temas en los que se ha avanzado, como por ejemplo el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, como el protocolo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos que se ha anunciado en los últimos días. Pero al mismo tiempo creemos que ha habido retrocesos muy importantes en los últimos años por parte del gobierno, del Congreso, como fue la adopción de la ley Naín Retamal. En la misma lógica de lo que hablamos anteriormente, está bien protección a la policía, pero no puede significar un cheque en blanco en el caso que se haga uso de la fuerza. ¿Por qué ha sido un cheque en blanco? Y lo pregunto principalmente, Rodrigo, recordando lo que fue la discusión de este proyecto de ley en términos de lo que podría pasar si se aprobaba, en los sectores que criticaban, digamos, el proyecto. Y si uno se va, voy a ir al tema concreto, digamos, a las denuncias o causas judiciales donde se habla de que se ha abusado justamente de la facultad que tiene Carabineros para el uso de la fuerza, son, no quiero decir aislados, pero son bastante menores a los que en algún minuto se pensó que iba a ser una avalancha de denuncias. Sí, también, Nicolás, no hemos estado frente a movilizaciones o protestas masivas como ocurrieron en Chile el 2019, el 2011 o en otros periodos, en los últimos 15 años en nuestro país. Habrá que ver si esa ley, qué ocurre con la aplicación de esa ley en ese tipo de contexto de protestas sociales. Tú mencionas como ponerla a prueba. Sí, en todo caso hay un caso al menos del estallido social, porque se puede aplicar retroactivamente esa ley en la que ya se aplicó, y hay otros posibles casos donde entendemos que la defensa pretende aplicarlo. En cualquier caso, reitero nuestra idea, que es que las policías, por cierto, tienen que tener toda la herramienta para hacer bien su trabajo, todos los elementos de protección, pero tienen que tener también ciertos principios para el uso de la fuerza. Pero, volviendo al punto, y voy a ir a otro tema relacionado con Chile, hasta el minuto ustedes no ven más casos de denuncias, de querellas presentadas por este punto. Hay también un tema en términos de que antiguamente, me puedo confundir un poquito, han pasado tantas cosas, digamos, y tantas noticias, pero en términos de demostrar que hubo un abuso de la fuerza por parte de Carabineros, donde efectivamente se le da la posibilidad de que el carabinero sea inocente hasta que se muestre lo contrario por parte de la víctima. Hubo un cambio también en términos del proceso judicial que se llevaba ahí. La verdad es que ha pasado poco tiempo para poder hacer una evaluación realmente de cómo se ha aplicado esta ley, porque llevamos un año recién. Sabemos que ya se ha aplicado en un caso del estallido social del 2019. Hay otro caso del 2019-2020 en que también se está intentando aplicar por parte de la defensa en contexto de manifestaciones durante el estallido social. Ha habido casos de uso de la fuerza por parte de personal de Carabineros, de la PDI, digamos, promulgación de esta ley hace un año atrás,
Y esos casos todavía están en etapa de investigación, por lo tanto, aún no está claro finalmente cómo se va a aplicar esa legítima defensa privilegiada que terminó aprobándose en el Congreso. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, se nos termina el tiempo, pero agradecerte nuevamente. En el sitio web de Amnistía Internacional, el informe completo, por supuesto, sobre la visión del mundo. Así es, muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, muchas gracias. Ahora,